íbamos a hacer es crear un espacio común que se podía visitar con elementos multimedia, vídeo y audio. Se trataba de un trabajo que íbamos a hacer todo primero de bachillerato. Es un trabajo de 186 personas. La forma de organizarnos era muy sencilla. Dentro de cada clase nos dividimos el Parque del Retiro, un parque muy conocido de Madrid, para los que no lo conozcáis, en el que cada grupo dentro de cada clase tenía una parcela. De ahí, cada persona dentro de cada clase tenía que elegir un árbol representativo, para crear una ruta. Dentro de cada grupo, en este espacio wiki, lo que hacíamos era crear una ficha, en la que presentábamos nuestro grupo. Una ficha general sobre nuestra zona y sobre la ruta. Dentro de cada persona, dentro de cada árbol, lo que hacíamos era diseñar nuestra propia ficha, una ficha científica, porque como era un trabajo en el que participaban 10 asignaturas, no las propias de ciencias o matemáticas, sino también, por ejemplo, inglés, francés, alemán, hay algunas asignaturas que tenían relación con la mitología y no simplemente eran eso de el método científico. En caso de la ciencia, que es lo que veo que os interesa, diré que en la parte de matemáticas teníamos que realizar nuestro propio método científico. Nos daban un árbol y teníamos que realizar un estudio matemático sobre él. En mi caso, por ejemplo, intenté estudiar la relación que había entre el largo y el ancho de una hoja en función de la altura a la que se encontraban las hojas. Y a partir de ahí, estableciendo gráficas y datos, llegábamos a conclusiones, porque como era un trabajo de 186 personas, era muy sencillo que una persona diferente tuviera esa misma variable en ese mismo árbol, por lo que podías contrastar los datos. Así lo que hacíamos era generar una ruta dentro de nuestra parcela y cada parada era un árbol. Muy curioso es que utilizamos las nuevas tecnologías para crear un audio como si estuviéramos en un museo. O sea, realizamos una visita turística alrededor de un museo y tenemos un audífono que nos permite escuchar qué significa ese árbol. Pues con nuestra propia voz explicábamos qué era ese árbol. Así nosotros también creábamos una aplicación. Ahora que se lleva tanto los smartphones y los iPhones, lo que hacíamos era crear una aplicación donde podíamos subir por grupo todo lo que íbamos generando. Todas las fotos, los audios, los vídeos, nuestro blog, que lo teníamos también, todo está disponible. Y si os metéis en App Store o en Google Store, también podéis acceder a esto, poniendo simplemente Fito Atocha, tenéis todos los grupos. Así por eso teníamos, aquí no lo tenemos, pero teníamos un montón de iPods, tablets y dispositivos móviles. Antes de esto introducimos el proyecto visitando un jardín botánico al aire libre donde ya empezamos a trabajar con estas nuevas tecnologías. Así que, por ejemplo, teníamos que estar continuamente tuiteando, grabando sonidos y escribiendo en un blog, porque el objetivo era ese. Lo que están haciendo nuestros compañeros es esto. Teníamos una página, un blog, en el que cada foto que hacíamos instantáneamente se subía, si teníamos 3G, a un blog donde podíamos tener 200 fotos al día, somos 186 alumnos, divididas en distintas categorías. Eso también podría incentivar el tono artístico que tiene, y es lo que están haciendo. Además del retiro, andábamos pululando por el Jardín Botánico y por el Museo del Prado, simplemente como visitas guiadas. Y luego al final, como una ceremonia de clausura coincidiendo con una festividad del instituto, lo que hicimos fue hacer una especie de concurso. Un concurso en el que se valoraban los mejores blogs, los mejores trabajos y se daban premios. Y además hicimos una gincana aprovechando la tecnología QR, que no sé si os sonará qué es esto, en el que nosotros generábamos nuestros propios textos sobre, por ejemplo, pruebas. En tal árbol tienes que hacer no sé cuánta prueba. Yo qué sé, dar 3 vueltas alrededor de un árbol y abrazarlo. Entonces eso se escribía en un QR, lo imprimíamos y todos disponíamos de dispositivos móviles para acceder a ese QR, irnos a ese árbol, hacer la prueba y volver. Y esto en un día. Y al final esto también era un trabajo que contaba para nota porque habíamos dicho que involucraba todas las asignaturas de la tercera evaluación, en mayor o menor medida, pero formaba parte de la nota. Así que para ello, esto parece complicado que 186 alumnos se pongan de acuerdo en hacer un trabajo en el que hay una misma asignatura y distintos profesores. Para ello disponíamos de una aula virtual, que es un espacio en internet donde los profesores pueden compartir información con los alumnos y los alumnos con los propios alumnos o consultar las dudas, era un espacio común a todos. Al final hicimos autoevaluación y coevaluación en el que sacamos algunas conclusiones, como que, por ejemplo, hay algunos compañeros que valoran que este trabajo lo que ha incentivado es la capacidad colaborativa de los estudiantes, ha incentivado esa tarea en equipo. Y además ha creado una especie de vínculo porque estar un mes estudiando una planta en un espacio concreto del retiro va a decir que cada vez que pases por ese árbol vas a decir yo sé todo lo que hay que saber sobre ese árbol y sé que si estamos en mayo es la época de floración.
Así que al final se hicieron unas encuestas y se dedujo que más del 76% repetiría esta experiencia. Y de hecho, este año, que yo estoy ya en segundo, en primero se va a hacer este proyecto Fito Atocha. Los resultados finales son bastante abrumadores. Al final, en el wiki, en ese espacio común, generamos más de 1.288 páginas por 186 alumnos divididos en 31 grupos y 10 profesores involucrados. Y gracias. Así que ahora vamos a explicar, por ejemplo, una ficha concreta para que sepáis en qué consiste. Aquí tenemos, cuando entras a Fito Atocha, tenemos lo que sería la ficha general del grupo. Aquí se encuentra la información del grupo, sus twitters, etc. Y luego aquí